Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 7 de abril del 2016. El lunes estamos a 11. En el día de ayer, Wall Street cerró en verde. Perdón, tras el conocimiento de las actas de la reunión de la Reserva Federal de la FED del 15 y 16 de marzo. Fíjense qué interesante cómo funcionan los países industrializados. Ellos publican las actas, ojo, no solo las resoluciones, donde están la participación de los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Ok. ¿Qué dicen esas actas? Porque recuerdo un artículo de un economista que yo respeto mucho. Él decía que andan personas diciendo que se acabó la economía mundial, que hay crisis, que todo se está acabando allá afuera, que no, que todo está muy bien. No decía que todo estaba muy bien. A veces nosotros mismos caricaturizamos lo que dice el otro para maltratarlo y machacarlo. Pero, como yo he insistido en este tema, y hasta cierto punto de vista me siento aludido, porque fue un internauta quien me mandó una observación vía mi Twitter, que tiene 5 años, con el nombre de Ciclos, que también es el nombre de mi programa radial por esta misma emisora, de 1 a 2 de la tarde, en Dominicana FM, 98.9 y 99.9. Realmente es interesante porque las minutas reflejan que se debatió si subir las tasas de interés en abril, pero prevaleció la cautela. Se impuso el consenso de que los riesgos, oigamos esa palabra que vamos a utilizar cada vez más y vamos a explicarla, por una desaceleración económica mundial, justificaban una actitud cauta. Busquemos los diccionarios. En la reunión prevaleció la cautela, se impuso el consenso de que los riesgos a la baja de la economía internacional eran reales. Estos son comentarios del New York Times. Aquí no hay nada mío, ¿eh? Yo he dicho aquí, perdonen, a mis televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, que Ecomundo solo habla de cifras oficiales de Eurostat, del libro verde de la Reserva Federal, del Fondo, del Banco Mundial, de las autoridades chinas, nosotros de CEPAL, de la OCDE. Nosotros no hablamos de las bolsas, nosotros no hablamos de otras cifras, como hay muchas personas que citan una serie de instituciones que no tienen credibilidad como tal para registrar estadísticas. Y ayer habíamos dicho que una de las características de las naciones industrializadas es el rigor y la periodicidad como publican sus estadísticas. Y puse como ejemplo los Estados Unidos, heredada su organización de Inglaterra, que fue la metrópoli de Estados Unidos, y de Alemania, que se ha mantenido una rigurosidad extrema en el manejo de sus estadísticas. Hay otros países como los países escandinavos, Noruega, Suecia y todos esos países escandinavos donde apenas sale el sol, y Australia, Nueva Zelanda son algunos de los modelos, y Corea del Sur, Taiwán, que han hecho reformas y transformaciones, muchas veces a través de dictaduras largas y luego a través de procesos de apertura y de democracia incluso. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo es que hemos hecho un seguimiento riguroso de Wall Street y de los precios del petróleo, y a partir de ahí hemos visto una serie de aspectos importantes sobre el particular. Pero antes de ir al corte comercial, hoy voy a comenzar con los precios del petróleo, no con el resultado de las bolsas de Wall Street.
No hay una industria mundial que mueva más dinero que el petróleo. Esa es la razón por que hoy voy a comenzar por el petróleo y no por las bolsas de Wall Street. Apenas las empresas tecnológicas grandes comienzan a pegársele a las grandes empresas petroleras. Estamos hablando de British Petroleum, Chevron, entre otras. Y es que, señores, es muy simple. Sumen todo lo que se gasta diariamente en combustible, en transporte de carros, camiones, guaguas, aviones, barcos, motocicletas, motonetas, camionetas, a nivel mundial, en un día, en 24 horas. Ahora sumen la electricidad. La electricidad es mayormente combustible. La gente no conoce ese dato. La gente aquí en este país sabe mucho de electricidad por la crisis, pero la gente no sabe que cuando se hace un proyecto de inversión, se hace una inversión fuerte, y esto se denomina costos hundidos. Se hace un estudio de mercado y se consigue financiamiento de la banca internacional y se proyecta una recuperación a 10, 15, 20 años. Y eso se establece en un contrato. Un contrato rigurosamente elaborado, porque la banca depende de ese contrato. Eso no puede ser un relajo. Y esos contratos se pueden negociar. Pero lo que le calculamos es la depreciación de la planta, el empleo, que es poco. Una planta puede costar 100 y mantenerla operando puede costar muy poco, porque demanda poca mano de obra. Y cada vez más, son poca gente que manejan una de estas plantas. Imagínense ahora todo el fuel oil, que son las plantas viejas que se usaban para quemar gasoil, como el que ustedes usan en la camioneta. Primero. Y toda esa plantica eléctrica que había en el país de 20 kilos, 10 kilos, 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos. Para que ustedes tengan una idea, aquí había un sistema paralelo de generación de energía al que teníamos como servicio público. Si usted sumaba todas esas planticas particulares, tenían los mismos megas que teníamos instalados para el servicio público por la crisis. ¿Cuánta gasolina se gastaba y cuánto gasoil? Y cuánto se gasta por la fuel oil 2. Pero también hay gas natural, también hay carbón. También hay lo que se llama fuel oil número 6, que es diferente al fuel oil número 2, que es el diésel, el gasoil. ¿Cuánto gasoil, cuánto combustible? Fuel oil número 6, cuánto gas natural, cuánto carbón se gasta en el mundo. Diariamente, porque es diariamente que hay luz. Y la cocina, no hay GLP, no hay gas natural. Y cuando nos bañamos, no hay electricidad. Ahora hay de gas natural. Hay solares también. Ahora bien, todo ese dinero diario a nivel mundial es el que maneja los ritmos económicos de una manera fundamental. Porque usted no compra todos los días un celular Apple. Usted lo cambia frecuentemente, pero todos los días usted echa gasolina. Los precios del petróleo rebotaron ayer, 5 puntos y pico y 5 puntos y pico. Y claro, para el que no sigue la bolsa dice, bueno, pero es que usted un día dice una cosa, usted dice, yo no entiendo los números. Bueno, que teníamos 4 días a la baja en el petróleo y Wall Street estaba resentido. Pero enero y febrero fueron malos. Marzo repuntó, pero abril comienza a descender. Y llena de preocupación a la Reserva Federal. Y nosotros habíamos discutido varias hipótesis, varios escenarios de lo que iba a pasar en el año, pero entró un año débil, pálido.
pero todos los analistas del mundo están esperando cómo va a cerrar el primer trimestre de 2016. Y lo que estamos viendo es una tendencia a la baja, que ya venía en las últimas sesiones, pero marzo fue bueno. Lo que hay es que promediar enero y febrero. Ahora, el Texas terminó en 37.75, el Texas estuvo en 40.41 y el Brent terminó en 39.73, el Brent estuvo en 41 punto y pico, casi 42. Y es ese rebote el que hace subir a Wall Street. El Dow Jones 0,64 y el Standard & Poor's y el Nasdaq con resultados positivos. Finalmente, es interesante esta información publicada en la edición en español de The Wall Street Journal, que es la Américas. Bancos globales son usuarios frecuentes de los servicios offshore, que son los bancos offshore, tipo lo que está pasando en los Panama Papers, que ya tienen un presidente que renunció en Islandia y que han mencionado a Mauricio Macri y que tienen una situación difícil. Pero finalmente el presidente del Congreso de Brasil también está siendo investigado. El que quería destituir a Dilma primero, mírenlo ahí. Y lo bueno del país es que no ha estado apoyando a Brasil, sino lo contrario. Después es muy objetivo ese periódico y se reacomoda a la realidad, pero realmente lo que podemos decir es que esto ha sido un punto importante, porque ayer veíamos que la candidata anterior pidió la formación y el adelanto de las elecciones y un líder de la oposición. Y finalmente, señores, Ted Cruz se reunió con los evangélicos dominicanos. Y en Brasil hay un partido evangélico. Y ese es un detalle de la nueva agenda política mundial. Los transexuales, el matrimonio gay, en Puerto Rico ya hay transexuales y matrimonio gay oficial. Y en 8 países de América Latina y en Estados Unidos. O sea, esa es parte de la agenda. Y aquí viene un candidato por un partido que es de las trabajadoras sexuales y hay gay. Es decir, en realidad la agenda mundial ha cambiado, pero finalmente yo quiero decirles que la corrupción no es un fenómeno ni local ni regional, sino global, y tiene razones profundas de una crisis de civilización que atraviesa la sociedad mundial. De manera que no estamos minusvalorando los Panama Papers. Estamos diciendo que el Vaticano tiene unos Vaticanos Papers. Si ellos son los representantes de Dios en la tierra y tienen unos Vaticanos Papers porque tienen un banco y hay unas mafias ahí, entonces, señores, estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo. Y aquí cualquiera le dice corrupto a cualquiera y es una situación un tanto delicada. Yo digo como Jesucristo, y con eso cierro mi comentario de Ecomundo. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.